buenas tardes. Todos los que conformamos la comunidad educativa de Universidad Da Vinci, les damos la más cordial bienvenida, agradeciendo su valioso tiempo y asistencia a nuestro Open House, El futuro de la educación. Mi nombre es Marta Lerma, asesora de esta universidad. A continuación, quiero dar inicio presentando al ponente que nos acompaña esta tarde, al maestro Eric Márquez de León, quien estará platicándonos sobre el tema las 5 mejores herramientas para la evaluación del aprendizaje. Les comento una breve trayectoria del maestro Eric. Es licenciado en Ciencias de la Educación con opción en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Tiene una maestría en Gestión y Políticas de la Educación Superior de la Universidad de Guadalajara. Es un programa adscrito al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. Actualmente es estudiante del doctorado en Educación de la Universidad de Guadalajara. Es un programa adscrito al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. El maestro Eric cuenta con capítulos de libro y artículos en revistas electrónicas relacionados con el tema de políticas, calidad, evaluación y gestión educativa. Cuenta con experiencia en la impartición de cursos relacionados con la educación. Actualmente es profesor de medio de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Antes de dar inicio, les pedimos por favor que mantengan en silencio sus micrófonos. Una vez terminada la charla, tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Sin más que agregar, bienvenido, maestro Eric Márquez de León. Espérame. ¿Qué pasó? Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Me parece que por ahí alguien tiene encendido su micrófono. Ahí está. Gracias. Sí. Buenas tardes, es un gusto estar aquí el día de hoy con todos ustedes. Agradezco la invitación y la oportunidad que le dan a un servidor por platicar acerca de la evaluación de los aprendizajes en términos generales, más allá de las 5 herramientas que pueden tener mayor utilidad para esta práctica de la evaluación, ¿no? Digamos que la charla que vamos a tener actualmente es acerca de la evaluación de los aprendizajes, pero sobre todo el momento que estamos viviendo actualmente con la situación de la pandemia del COVID-19 y cómo los que estamos o los futuros docentes o administradores de la educación van a tener que enfrentar este tipo de situaciones, ¿no? La mayoría, tengo entendido, de los que están aquí en estos momentos son interesados o estudiantes relacionados con el campo de la educación, ¿no? Principalmente con aquellas carreras o maestrías de enseñanza del inglés y tecnología educativa. Entonces, el campo laboral para estas dos áreas, como es la enseñanza del inglés y la tecnología educativa, pues es prácticamente el sistema educativo mexicano como tal, ¿no? Cualquiera de sus niveles, ¿sí? Sobre todo la parte de la docencia, que se realiza en el inglés o que se puede realizar desde el campo de la tecnología educativa, pues implica inevitablemente conocer y profundizar un poco más acerca de la evaluación de los aprendizajes y sobre todo que si esta es la intención, al momento que vayan a cualquier nivel educativo del sistema educativo nacional, pues se van a encontrar con que la educación a distancia actualmente, sobre todo en educación básica o media superior, no se diga en educación superior que ya se venía trabajando con ella, pues hay muchas limitantes, ¿no? En cuanto a las cuestiones de las tecnologías, en cuanto a la capacitación docente, en cuanto al currículum escolar. Entonces, sí es importante que se analice la complejidad del trabajo docente en cualquier nivel educativo bajo estas condiciones actuales de la pandemia del COVID-19, ¿no? Donde ha habido un tránsito a la educación a distancia y que ahora se habla que se va a transitar a una educación mixta, sobre todo en educación básica o media superior, ¿no? Y después regresaríamos a lo presencial. Bueno, voy a compartir una presentación. Ok, entonces repito,
la idea es que nos ubiquemos en la realidad actual que estamos viviendo en el sistema educativo mexicano, ¿no? Que es la educación a distancia. Y sobre eso es sobre lo que vamos a estar platicando. Primero, el contexto actual de la evaluación de los aprendizajes, fundamentos de la evaluación educativa, un poquito acerca rápidamente de conceptualizaciones que existen de calidad educativa, una perspectiva histórica de la evaluación, el concepto de evaluación, después los componentes de la evaluación, ¿sí? De los aprendizajes, y ahí vamos a revisar técnicas e instrumentos de evaluación como tal, ¿no? Que se clasifican en cuantitativas y cualitativas. Cada técnica le corresponde ciertos instrumentos de evaluación y en algunos casos se da la posibilidad de ciertos recursos tecnológicos, ¿no? Que permiten esto de facilitar la evaluación de los aprendizajes a distancia, ¿sí? Repito, no en todos los niveles educativos se tiene esta posibilidad, ¿sí? De que se pueda hacer la evaluación a través de los recursos tecnológicos. En el caso de la educación superior, esto sí se ha dado ya desde hace mucho tiempo, porque se han venido ofreciendo cursos en línea, cursos de capacitación también a distancia, ¿no? Licenciaturas, maestrías, doctorados. Pero para los otros niveles educativos, que son también que se convierten en el campo laboral para los interesados o estudiantes que se encuentran en este momento con nosotros en esta reunión de enseñanza del inglés o de tecnología educativa, pues sí es necesario que se analice esta situación porque es el objeto de estudio de lo que también están estudiando, ¿sí? En su licenciatura o en su posgrado. Y después, bueno, la aplicación de las técnicas e instrumentos de evaluación en esta educación a distancia, ¿no? Con algunos recursos tecnológicos. Bueno, sin lugar a dudas que el cambio que hemos tenido de manera repentina en el sistema educativo nacional, de una educación presencial a una educación a distancia, y luego se hablaba de una educación híbrida, ¿sí? Estoy hablando de todo el sistema educativo, no necesariamente de la educación superior, ¿sí? Trajo dificultades para todos los actores educativos involucrados en el sistema educativo nacional, ¿no? Actores educativos como las autoridades escolares, los profesores, los estudiantes, incluso el sector empresarial y los sindicatos, ¿no? Pero principalmente aquellos que están más de cerca con las prácticas educativas, ¿no? Con los procesos de enseñanza-aprendizaje, que son autoridades, profesores, estudiantes y padres de familia. Fue un cambio muy complicado, ¿no? Realmente el sistema educativo mexicano, salvo educación superior, ha avanzado de manera muy lenta en la cuestión de la educación a distancia, ¿no? Los profesores, las estructuras de educación básica y de media superior estaban hechas, antes de la pandemia estaban hechas para que todo fuera de manera presencial, ¿sí? La formación de los profesores había sido de manera presencial, el manejo de los recursos didácticos de manera presencial. Entonces, se viene este cambio repentino de la educación a distancia de acuerdo a partir del acuerdo de la Secretaría de Educación Pública, y lo que ocurre es un proceso de sense making entre los actores educativos para poder comprender qué es lo que estaba sucediendo, ¿sí? Qué estaba pasando, cómo iban a dar sus clases a partir de esta situación de la suspensión de las actividades presenciales en el sistema educativo nacional. Y bueno, a partir de la comunicación con los diferentes actores educativos, incluso con los compañeros de qué es lo que estaba pasando, con las autoridades a nivel estatal o nacional, poco a poco fueron teniendo mayor claridad los sujetos involucrados en los procesos educativos de cómo iban a participar o a trabajar ante esta nueva normalidad. Sin embargo, no existían las condiciones como para que se pudieran dar la educación a distancia, ¿no? En educación básica, media superior. Educación superior, esa parte, ¿no? Ellos ya traían esta experiencia. Entonces, fue un cambio repentino, ¿no? Que obligó a modificar las prácticas que se tenían o los procesos de socialización, de comunicación, las prácticas educativas, los procesos académicos, administrativos. Y lo más importante aquí, para nuestro tema, es que no solamente se modificó la práctica docente,
sino que también se modificó la evaluación de los aprendizajes. ¿Sí? Es cierto, en educación básica y media superior existía un desconocimiento total acerca de las herramientas tecnológicas que se podían utilizar para evaluar los aprendizajes. En educación superior ya se había trabajado con diferentes recursos o instrumentos de evaluación tecnológicos, ¿no? Que hoy en día para los otros niveles educativos resulta un tanto novedoso, mientras que para educación superior es algo ya normal, ¿sí? Forma parte de su cultura. Entonces, bueno, había limitantes para la práctica docente y por lo tanto para la evaluación de los aprendizajes, ¿sí? Lo que se estuvo presentando en el sistema educativo nacional ante las carencias durante la pandemia de la práctica docente a distancia y del uso de los recursos tecnológicos en la evaluación de los aprendizajes, pues fue una diversidad de formas de evaluar, ¿sí? O sea, incluso hasta yo lo he denominado como extrañas formas de evaluación, ¿sí? Esas extrañas formas de evaluación se deben a que no existió una capacitación en la mayoría de los niveles del sistema educativo nacional en cuanto a la evaluación de los aprendizajes a distancia, porque es muy diferente evaluar estando cara a cara con los estudiantes a estar a través de una pantalla, ¿no? Todo tiene sus ventajas, sin embargo, no se estaba acostumbrado en el sistema educativo nacional a trabajar de manera presencial y mucho menos a evaluar los aprendizajes de esta forma. Entonces, representó todo un reto para las autoridades educativas a nivel federal, principalmente, y obvio para los profesores. Lo que se generó en esta diversidad de formas de evaluar a partir de la educación a distancia en todo el sistema educativo nacional fueron 3 formas particularmente en las que los profesores dieron sus clases y evaluaron los aprendizajes, o lo están haciendo todavía. Se supone que todos lo están haciendo ahorita a distancia, ¿sí? A nivel nacional. Sin embargo, hay variaciones que los mismos profesores expresan. La primera es la educación a distancia como tal, donde los profesores y estudiantes están utilizando actualmente en todos los niveles educativos, en todos, las tecnologías en las clases y en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Yo le llamo el grupo de los afortunados, ¿sí? Que son aquellos que tienen la posibilidad de estar frente a una computadora con acceso a Internet, ¿no? Incluso a veces hablamos con el hecho de que tengan energía eléctrica, Internet y computadora para poder trabajar. Y la evaluación de los aprendizajes con este grupo de profesores y estudiantes que manejan la educación a distancia se está llevando, obviamente, por diferentes herramientas tecnológicas, ¿sí? Utilizando instrumentos, herramientas como Google Forms, Kahoot, incluso las redes sociales, ¿sí? Ustedes lo saben muy bien, quienes tienen algunos amigos, colegas que son profesores de educación básica, que dan clases de inglés o que en educación básica o que son profesores de la educación media superior, pues ellos están manejando varias herramientas para hacer evaluación, incluidas las redes sociales, ¿sí? O sea, las redes sociales se han convertido en un medio y en una herramienta clave para evaluar los aprendizajes de los estudiantes, ¿sí? Se envían evidencias como una única forma para poder tener una comunicación e interacción y poder emitir un juicio de valor sobre el trabajo de los estudiantes, ¿sí? Por otra parte, ante este escenario de la educación a distancia en el sistema educativo nacional y los interesados y futuros profesores que van a estar, que van a salir para irse a ese mercado laboral, tienen que tener en cuenta que también actualmente hay una educación a distancia limitada, ¿sí? O sea, hay profesores y estudiantes que no tienen acceso a todas las tecnologías, ¿sí? Sobre todo en educación básica, y que por lo tanto lo que están haciendo es, con algunos estudiantes que sí pueden, bueno, llevar a cabo las clases y la práctica docente a través de Meet, a través de Skype, a través de Zoom, ¿sí? Pero también con otros estudiantes que no tienen acceso a las tecnologías, lo que hacen es ir a llevar los trabajos o cuadernillos a las casas de los mismos estudiantes, ¿no? Esto sucede mucho, sobre todo en las zonas rurales, donde están las escuelas. Así se desarrolla la práctica docente y las clases. Es la realidad.
Y la evaluación para este tipo de profesores y estudiantes que tienen una educación a distancia limitada, lo están haciendo de manera parcial a través de las tecnologías y en algunos casos no se da, ¿sí? Y en otros casos se entregan los resultados de la evaluación casa por casa, ¿sí? Digamos, el profesor va a la casa, lo que hace es entrega el instrumento de evaluación y después de un tiempo determinado va y recoge, ¿sí? Entonces, ese es otro grupo de profesores que actualmente dentro del sistema educativo nacional, sobre todo en educación básica y media superior, están trabajando de esta manera y están evaluando de esta forma. Y hay otro grupo de profesores que lo que hacen es llevar a cabo una educación mixta o híbrida, a pesar de que se supone que es ahorita de manera oficial por la Secretaría de Educación Pública, solamente educación a distancia, pues no, o sea, aparece ya un grupo de maestros que se están adelantando a lo que seguramente en unos meses será como algo oficial. Y estos profesores lo que hacen es trabajar de manera escalonada con los estudiantes, algunos van a la escuela, ¿sí? Y otros permanecen en casa trabajando a distancia, y después, de manera escalonada, ¿sí? Los que estaban en la escuela, otro día trabajan en casa, y los que estaban trabajando en casa van a la escuela. Se intercalan los días para trabajar tanto de manera presencial como a distancia. Y la evaluación de los aprendizajes, en este caso con estos maestros actualmente, lo que hacen es, digamos, aplicar algunos instrumentos de evaluación de manera presencial cuando van a la escuela y otros a distancia. Están mezclando lo que se hacía anteriormente de manera presencial y lo que se hace actualmente con la educación a distancia, ¿sí? Entonces, este es el panorama que estamos viviendo, no solamente en el sistema educativo nacional, sino en la evaluación de los aprendizajes, con maestros que utilizan herramientas tecnológicas porque están trabajando de lleno con las tecnologías, que es el grupo de educación a distancia, otro grupo de profesores y estudiantes que trabajan con educación a distancia limitada, y por lo tanto la evaluación de los aprendizajes es muy limitada, o en algunos casos no existe, y finalmente un tercer grupo de profesores y estudiantes que llevan a cabo las clases de manera mixta o híbrida, donde la evaluación de los aprendizajes es en la escuela, de manera presencial, algunos días, y a distancia, en la casa, ¿sí? Utilizando herramientas tecnológicas, en la mayoría de los casos. Bueno, ahora bien, digamos, ante el escenario que se tiene, qué y cómo evaluar los aprendizajes en esta situación del sistema educativo nacional, donde no todos están trabajando a distancia, ¿sí? Vuelvo a repetir, en educación superior, la mayoría de los estudiantes y profesores lo hacen y lo venían haciendo. No es algo extraño. Pero en educación básica y media superior no lo hacían y es algo extraño, ¿sí? O sea, no es algo normal. De ahí la complejidad. Entonces, ¿qué y cómo evaluar los aprendizajes en este escenario educativo? Tomar en cuenta, desde luego, los planes y programas de estudio, la naturaleza de las materias, los aprendizajes esperados, las competencias, los temas, actividades y trabajos. ¿Sí? Eso responde a la pregunta, ¿qué evaluar? O sea, se tiene que tomar en cuenta los programas de estudio, los contenidos y la naturaleza de las materias, porque uno no puede evaluar, no puede utilizar la misma técnica, el mismo instrumento o la misma herramienta de evaluación para una materia de las ciencias sociales y humanidades, como puede ser la historia, como puede ser la misma educación como tal, a diferencia de otro tipo de materias de las ciencias económico-administrativas o de las ciencias exactas, como lo puede ser la cuestión de contabilidad, como pueden ser las materias de matemáticas, como puede ser la materia de física, como puede ser la materia de biología. Hay una naturaleza, una esencia en las materias que de manera lógica te impide utilizar uno u otro instrumento de evaluación, ¿no? Entonces, hay que ser muy pertinente o muy coherente con la selección de la técnica y el instrumento a partir del programa, de la naturaleza, de los aprendizajes esperados, competencias, temas, actividades o trabajos que se están encargando. También analizar la situación y condiciones del docente y de los estudiantes. Ojo con esto que va para todos
los que ya están estudiando, los interesados, ¿no? El campo laboral va a ser el sistema educativo mexicano, en la enseñanza del inglés, en la cuestión de tecnología educativa como docente. Entonces, hay que tener en cuenta, ante esta situación que vivimos actualmente, cuáles son las características de la institución educativa donde vamos a trabajar y las características de nuestros estudiantes, lo que es en sí el contexto. A partir de realizar un diagnóstico del contexto, es como nosotros también empezamos a planear cuáles van a ser las técnicas e instrumentos de evaluación más adecuados para que nuestros estudiantes puedan sentirse seguros de lo que se está haciendo. Ahora bien, también hay que elegir el tipo de evaluación. Esto va a depender mucho de las actividades que desarrollen, ¿no?, los profesores. ¿Cuál es la evaluación? ¿O cuáles son los tipos? Bueno, según el agente que se está evaluando. En este caso, la heteroevaluación, que tiene que ver con la evaluación que realiza el profesor al trabajo de los estudiantes. La autoevaluación, que se relaciona con un proceso de reflexión que realizan en sí mismo cada uno de los alumnos. O sea, el alumno entra en un trance de crítica, de autocrítica, de autorreflexión, para poder decir o emitir un juicio de valor en relación al logro de los aprendizajes para una determinada actividad o para un determinado trabajo. Es decir, que uno mismo como estudiante diga qué tanto avanzó o qué tanto logro en los aprendizajes tuvo con cierta actividad que el profesor le encargó. Y la coevaluación, que tiene que ver con una cuestión de evaluarse entre pares, ¿sí?, es decir, entre los estudiantes. Cuando se tiene en cuenta planes y programas de estudio, naturaleza, temas, actividades, trabajos, un diagnóstico de la situación de mi escuela, de los estudiantes, se decide el tipo de evaluación y se seleccionan las técnicas e instrumentos de evaluación. En un momento más vamos a ver las técnicas e instrumentos, pero es importante que estas técnicas e instrumentos se adapten a la modalidad a distancia para aquellos estudiantes o interesados que en un momento determinado, ¿verdad?, que están aquí con nosotros presentes, vayan a ser profesores del Sistema Educativo Nacional. Entonces, tienen que tener en cuenta todo esto por lo que está pasando, sobre todo los niveles de educación básica y media superior. Ahora, si ustedes llegan a trabajar en el ámbito de la educación superior, desde luego que no van a tener muchos inconvenientes, ¿sí?, porque las instituciones de educación superior cuentan con una infraestructura, la mayoría de ellas, ¿no?, cuentan con una infraestructura muy adecuada para poder desarrollar la educación a distancia usando las tecnologías y las herramientas tecnológicas para la evaluación de los aprendizajes. Bien, no podemos pensar o no podemos hablar de evaluación de los aprendizajes sin ligarlo con la calidad educativa, ¿no es cierto? O sea, la evaluación de los aprendizajes es considerada como un fin y como un medio, ¿sí? Esto quiere decir que para poder llegar a decir que tenemos calidad educativa, es necesario analizar y considerar en nuestra práctica docente lo que es la evaluación de los aprendizajes. Es la única forma que se conoce o que un profesor puede tener para poder decir que existe calidad educativa o que no existe, ¿sí? O sea, si yo no evalúo los aprendizajes de mis estudiantes, no voy a saber realmente si hay una calidad educativa o no, ¿sí? Y más que calidad educativa, el logro de los aprendizajes, sobre todo. Para muchos, calidad educativa también se considera un concepto resbaladizo, multifactorial y multidimensional, ¿sí? Es decir, si yo le pregunto a alguien qué es calidad educativa, por lo regular va a patinar un poquito, ¿no?, como decimos coloquialmente. El patinar un poquito tiene que ver con que no hay una definición exacta sobre lo que es calidad educativa. Lo que logramos decir son algunas dimensiones, algunos factores de la calidad educativa. Sin embargo, no hay que perder de vista que la calidad educativa está ligada a la evaluación, ¿sí? Más allá de cualquier definición que podemos dar de calidad educativa, si incluso sinónimos de calidad educativa, por ejemplo, como lo marca el artículo 3º constitucional, ¿no?, la excelencia educativa, como lo decía Pablo Latapí, un pedagogo mexicano muy importante a nivel nacional que ya falleció y que
fue de los primeros en colocar dentro del discurso educativo la palabra de calidad educativa. Él decía, bueno, si se les complica hablar de calidad educativa, hablen de buena educación. Entonces, para la calidad educativa, la buena educación, la excelencia educativa, la evaluación de los aprendizajes es clave. ¿Sí? Si no hay evaluación de los aprendizajes, no se puede saber o no se puede tener información para poder emitir un juicio de valor y por lo tanto decir si hay calidad o no la hay. Bueno, entonces el papel de la evaluación es sumamente importante por lo que estamos hablando, ¿no? Es clave en la calidad educativa. La pregunta sería para los interesados en esta parte de la docencia o los que son estudiantes de las carreras de enseñanza del inglés o de tecnología educativa que en un futuro estarán dentro del sistema educativo mexicano. Es decir, actualmente estaremos hablando de una calidad educativa, a pesar de los inconvenientes que tenemos en educación a distancia, en los niveles de educación básica y media superior. Esta es una muy buena pregunta, ¿sí? Una muy buena pregunta porque nos lleva a la reflexión acerca de lo que está pasando, sobre todo lo que están viviendo los profesores ante las carencias o dificultades que tienen en los planteles educativos. Diríamos entonces, a ver, contestando esta pregunta, ¿la calidad educativa y la evaluación será una moda, una necesidad o un asunto de política en educación? ¿Qué será? Me parece que tiene un tanto de los tres, ¿no es cierto? O sea, es una moda porque a partir de los años 90 con el proyecto del Estado neoliberal como tal, es cuando se empieza a colocar en el discurso, en las políticas, ¿no? Y en el discurso de las autoridades educativas y autoridades con cargos públicos, ¿no? En los tres niveles de gobierno, se empieza a hablar de la calidad y la evaluación. Entonces, hasta el día de hoy, todavía, pasados ya algunas décadas, se sigue considerando como una moda la calidad y la evaluación, ¿no? Y no solamente la evaluación de los aprendizajes, sino hasta la evaluación de los profesores del sistema educativo nacional y del sistema en sí mismo. Tanto así que se ha formalizado en diferentes instituciones a nivel federal, como en el caso que tenemos actualmente del Mejoredu, ¿no? La Comisión Nacional para la Mejora de la Educación, que se encarga de hacer valer la evaluación de los aprendizajes a nivel nacional y del profesorado. Es una necesidad, desde luego, ¿sí? Repito, o sea, no va a haber un avance en términos de calidad educativa si es que no se hace una evaluación de los aprendizajes como tal. Entonces, sí es una necesidad que se presente la evaluación de los aprendizajes en cualquier nivel del sistema educativo nacional, en instituciones públicas o privadas. ¿Es un asunto de políticas en educación? Sí, desde luego. Sí, o sea, no sería una moda ni sería una necesidad si es que no está establecido en una política en educación, ¿no? O sea, la evaluación educativa está establecida en la Ley General de Educación y en diversos documentos del marco normativo. Por lo tanto, se vuelve una política pública para educación en todos los niveles del sistema educativo nacional y tiene que ser atendido por todos los actores. Bien, esto de la calidad y evaluación educativa no es algo reciente como tal en México ni en América Latina, como algo establecido ya como una, digamos, como una novedad, porque de los años 90, yo sé que muchos de ustedes lo recuerdan, la crisis de los 80 en México y en América Latina, obligó a los estados latinoamericanos a establecer un convenio que se le conoció como el Consenso de Washington, donde todos los estados latinoamericanos tuvieron que firmar ciertos criterios ante el Banco Interamericano de Desarrollo para que les pudiera dar financiamiento y cubrir la deuda externa por la cual estaban pasando, ¿no? O sea, en el caso mexicano estábamos en una crisis tremenda que llega a la salvación del Banco Interamericano de Desarrollo y ofrece el dinero para que los estados puedan solventar sus deudas exteriores a partir del cumplimiento de ciertos criterios. O sea, tampoco iba a ser así tan fácil, ¿verdad? Varios de esos criterios tienen que ver con la nueva gestión pública, que seguramente algunos de ustedes lo han escuchado, y la School Based Management, ¿sí? Las escuelas centradas en la gestión. Estos dos movimientos que tuvieron sus inicios en la década de los 90 a raíz de la crisis económica del Estado mexicano, llevan consigo la calidad educativa y la evaluación.
Bien, pasando a una perspectiva rápidamente histórica de la evaluación, nos encontramos con diversas fases y temporalidades. Empecemos con esto, ¿no? O sea, desde, digamos, a ver, permítame, déjame muevo aquí tantito para poder ver. Ahí está. Empezamos con la época de la reforma, ¿no? Cuando nosotros hablamos de evaluación educativa, el México suele ser algo novedoso, ¿sí? Como tal, pero tiene su antecedente. La época de la reforma nos data de 1800 a 1900, cuando a partir de la revolución industrial, ¿no? Como bien lo saben ustedes, este despliegue de la maquinaria y del uso de las tecnologías para ese entonces, para la producción y el desarrollo social y económico. Bueno, a partir de esta época es que se dan los primeros pasos en la evaluación educativa, ¿no? En la evaluación principalmente educativa, sin considerar tanto en sí la evaluación de los aprendizajes. O sea, existía un interés por parte de algunos países, de algunos países, por ejemplo, el Gran Bretaña y Estados Unidos, en hacer una evaluación de los programas sociales para ver en qué se estaba invirtiendo, ¿no? O qué tanto había de rentabilidad del dinero público en lo que se hacía, en lo que se invertía en los programas sociales. Parte de los programas sociales, pues obviamente era la educación, ¿no? O sea, ¿qué tanto de la inversión pública que se hace en educación es redituable para el Estado? Para conocer o para contestar esa pregunta, era necesario hacer evaluación, ¿no? Entonces, podemos decir que la evaluación como tal surge a partir de la necesidad del Estado por conocer si lo que se está invirtiendo tiene una utilidad. A ver. Y empiezan a aparecer, por ejemplo, en 1845 se empiezan a realizar evaluaciones del rendimiento de los estudiantes, ¿sí? Por ejemplo, en Massachusetts, en Boston, a través de test de rendimiento. Aquí es muy importante decir que la evaluación de los aprendizajes como tal tiene un antecedente clave, ¿sí? En una disciplina. Esa disciplina es la psicología. La psicología, como ustedes bien lo saben, siempre ha trabajado a través de test estandarizados, ¿sí? O sea, para descubrir algunas patologías, algunas situaciones que se tengan con los pacientes. Entonces, el test estandarizado de la psicología ha sido fundamental para el desarrollo de la evaluación de los aprendizajes en la educación, ¿sí? Porque anteriormente, digamos, se daba el servicio educativo, pero no había un interés por medir o valorar el logro de los aprendizajes de los estudiantes. Estamos hablando, digamos, de la escuela tradicional como tal, ¿no? Entonces, cuando hay el interés por la evaluación de los aprendizajes, es que los académicos recuperan, ¿no? O los intelectuales empiezan a recuperar la parte de los test de la psicología. Y entonces sucede lo de Rice en 1898, como aparece en la lámina, que evaluó a 33,000 estudiantes en conocimientos de ortografía. Esto solamente lo pudo lograr con test estandarizados, ¿sí? De otra manera, no se puede. Después viene otro periodo que se conoce como la eficiencia y de los tests, ¿sí? Donde los tests empiezan a ser como la moda y la novedad, ¿no es cierto? Entonces, todos tratan de estandarizar los aprendizajes siendo lo más objetivos posibles. Es lo que te dan los tests estandarizados. O sea, como lo que tenemos actualmente, ¿no? Los exámenes escritos estandarizados. Va un examen para todos. Eso te permite cierta objetividad, abarcar el mayor número de estudiantes y tener los resultados lo más rápido posible, ¿sí? Entonces, es algo que aquí se colocó como moda, donde los tests, todo el mundo quería aplicar tests porque quería información rápida, no tan rápida como la tenemos hoy, por supuesto, porque hoy tú colocas un examen estandarizado por la computadora y te arroja los resultados de manera inmediata de miles de estudiantes. En aquel entonces, digamos que era rápido para lo que se tenía, ¿sí? Para cubrir estudiantes, aunque el proceso de tener la información de los resultados de la evaluación era un tanto tardada. Bueno, después hay un periodo que se le conoce como tayleriano, ¿sí? De 1930 a 1945. Tiene que ver con la cuestión esta de finales de la Segunda Guerra Mundial, donde Tyler lo que hace es dar un aporte muy significativo para el ámbito de la educación en términos de la evaluación de los aprendizajes. ¿Qué es lo que hace? Tan sencillo como lo que conocemos hoy.
colocamos un objetivo, ¿no?, que se pretende alcanzar para una materia, para una actividad con los estudiantes, y a partir de ese objetivo lo que hacemos es establecer un instrumento de evaluación como tal, de tal forma que el instrumento de evaluación le permita al profesor saber si realmente se ha logrado cumplir con el objetivo preestablecido, ¿no?, o con el objetivo establecido ya. Entonces, este método, para este entonces, digámoslo así, era un tanto novedoso, siguiendo la historia de la evaluación de los aprendizajes, porque era más concreto, o sea, ya no se trataba de test estandarizados, donde no había un objetivo como tal, para una materia o para poder medir a un grupo de estudiantes. Aquí ya es para un grupo en particular o para medir ciertas cosas de un grupo en particular. O sea, tener delimitado un objetivo y a partir del objetivo revisar la diversidad de instrumentos y ver cuál es el más adecuado para que el profesor pueda tomar decisiones. Después viene una época que se le conoció como la inocencia, ¿sí?, de 1946 a 1957, donde lamentablemente la evaluación de los aprendizajes pasó por situaciones muy complicadas, que tienen que ver con los prejuicios raciales y la segregación, además de discriminar a estudiantes por la cuestión de la religión, sobre todo en los países como Estados Unidos, que ustedes bien lo saben, que en este periodo de tiempo tuvo muchos problemas con estudiantes afroamericanos, ¿no?, o con estudiantes que tenían una religión distinta a la católica, ¿no?, como judíos, donde todavía recibían una discriminación en los distintos niveles educativos, incluida la universidad, y los profesores utilizaban la evaluación para hacer esta diferenciación, ¿sí?, entre algunos estudiantes con cuestiones raciales y por cuestiones de creencias religiosas. Después viene una época de expansión donde la evaluación educativa en general, como la evaluación de los aprendizajes, empieza a ser bien vista, empieza a ser recuperada nuevamente por el Estado, ¿sí?, y por las instancias educativas, y aparecen los indicadores de medición social, ¿sí?, para evaluar los programas de impacto, como son los de educación. La época de la profesionalización, esta época ya es muy conocida para nosotros porque tiene que ver con los años de 1973 hasta la actualidad, donde la evaluación de los aprendizajes se ha convertido en digamos, un instrumento clave para el profesor, ¿sí? O sea, no hay profesor de cualquier nivel educativo que no haga uso de las técnicas e instrumentos de evaluación, ¿sí? Además de que es una exigencia que pide cualquier institución o cualquier escuela, ¿no?, que el profesor pueda demostrar cuál es el nivel de los aprendizajes obtenidos por los estudiantes. Entonces, la evaluación de los aprendizajes ha ganado terreno tanto en el interés del sistema educativo mexicano a través del Estado, como también en la profesionalización de los elementos o de las personas. Es decir, hoy en día lo que se hace es, en educación superior, ofrecer especialidades, posgrados como maestría, doctorado, relacionados con la evaluación educativa. Tenemos organismos descentralizados, pero que tienen que ver con el ámbito público, autónomos, públicos y descentralizados, como el caso de CONAEVA, Ceneval, Mejoredu. Tenemos especialistas en evaluación de los aprendizajes que se dedican a dar cursos de capacitación, etc. O sea, la evaluación de los aprendizajes se encuentra en estos momentos a nivel internacional, en cualquier sistema educativo, como algo fundamental para la calidad educativa, ¿sí? O sea, no se puede pensar en mejorar la educación si es que no se lleva a cabo un proceso de evaluación. En la literatura existen un sinfín de conceptos de la evaluación, ¿sí? Ustedes pueden elegir aquel que más les agrade a partir de la experiencia que tienen y el rol que desempeñan en el sistema educativo. Hay definiciones muy específicas que tienen que ver con el logro de los estudiantes después de un proceso de instrucción, otras definiciones de diferentes autores que tienen que ver con la determinación del mérito o el valor, definiciones de evaluación que tienen que ver con la toma de decisiones, información para la toma de decisiones, definiciones que tienen que ver con la importancia de la metodología, y un quinto grupo de intelectuales que hay en la literatura que definen la evaluación
a partir de los aspectos anteriores, ¿no? Es decir, un poquito más completas. No nos vamos a detener en las definiciones, no la intención, pero pueden observar ustedes algunas, ¿no? Sobre todo las que tienen que ver con lo más completo, ¿no? Las que integran todo. Por ejemplo, Pérez Juste, que dice que la evaluación es la valoración a partir de criterios y referencias preespecificados de la información técnicamente diseñada y sistemáticamente recogida y organizada sobre cuántos factores relevantes integran los procesos educativos para facilitar la toma de decisiones de mejora. En realidad, más allá de todas estas definiciones que hay en la literatura, creo yo que podemos hablar y decir claramente y de manera tan sencilla que la evaluación de los aprendizajes tiene que ver con la aplicación de ciertas técnicas e instrumentos acorde con actividades o trabajos que el profesor encarga, que le permitirán tener información para poder tomar decisiones a futuro, ¿sí? O sea, le va a dar información para emitir un juicio de valor acerca del logro de los aprendizajes de los estudiantes y, a su vez, retroalimentar su práctica docente para modificar la planeación de su programa de estudios a un futuro. Entonces, son muchas las ventajas que se tienen con la evaluación de los aprendizajes. La evaluación de los aprendizajes no solamente es para ver el logro o para medir qué tanta habilidad tuvo un estudiante, qué tantos conocimientos desarrolló, qué tantas competencias adquirió con cierta actividad, con cierto trabajo que uno como maestro le encarga, sino que también entramos en un proceso de reflexión a partir de dichos resultados como profesores. Yo como profesor recibo una información de la evaluación, lo que hago es retroalimentar mi práctica docente, desde luego. Tanto el estudiante como el profesor se ayudan o se ven beneficiados de la información que se adquiere en la evaluación de los aprendizajes. Hay varios componentes de la evaluación de los aprendizajes. Uno de ellos tiene que ver con la evaluación formativa y sumativa. Incluso antes de estas hay una evaluación diagnóstica, como ustedes bien lo saben, ¿no? La evaluación diagnóstica nos sirve para ver cómo llegan los estudiantes para mi materia, ¿sí? Cómo llegan los estudiantes a mi materia en términos de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Con lo que va a pedir mi materia, cómo andan ellos, ¿sí? Para yo también como maestro hacer las adecuaciones correspondientes. Por ejemplo, uno dice, si vienen los estudiantes si al aplicar yo una evaluación diagnóstica me doy cuenta que mis estudiantes vienen con deficiencias en ciertos aspectos de matemáticas, ¿sí? O en ciertos aspectos de inglés, ¿sí? De un grado a otro, ¿qué es lo que hago yo como maestro? Pues digo, a partir de las deficiencias que ellos tienen, es como yo voy a empezar las clases para poder fortalecer esas deficiencias que tienen. De tal manera que cuando yo vea mis contenidos de inglés en este grado escolar, pues los estudiantes ya van a poder tener un desarrollo conforme a lo que se espera de ellos en términos de logro de aprendizajes. Pero primero hay que ver cuáles son las debilidades que tienen, debilidades en cuestión de habilidades, conocimientos, actitudes y valores, para que a partir de atender yo esas debilidades puedan emprender un desarrollo acerca de lo que yo espero que aprendan en mi curso de inglés, ¿sí? De ese grado escolar. Entonces, para eso sirve la evaluación diagnóstica. La evaluación formativa tiene que ver con estar evaluando de manera constante en ese proceso de formación de una materia, por ejemplo, que tenemos, estar evaluando a los estudiantes de manera constante para ir viendo su avance o su logro, su desarrollo en términos de aprendizajes. Y la evaluación sumativa, como su nombre lo dice, es al final, ¿sí? O sea, tiene un carácter de ver qué es lo que está pasando al final de un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, al final de un semestre, al final de un periodo, al final de un bloque, al final de una unidad, ¿no? O sea, se establece, el profesor establece un periodo determinado de tiempo donde se ven una serie de temas o actividades y al final de ese periodo de tiempo el profesor decide aplicar un instrumento de evaluación, el clásico, ¿no? Por ejemplo, el examen escrito. Entonces, aplica ese instrumento de evaluación y eso le sirve a él como evaluación sumativa para ver qué tanto el estudiante logró aprender o desarrollar en términos de competencias durante un periodo determinado. Tanto la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa son claves para todos aquellos
que están estudiando cuestiones que tengan que ver con la docencia o con el trabajo dentro del sistema educativo nacional. Bueno, tenemos objetos de evaluación, la información que es clave. Me voy a pasar esta parte, ¿sí?, para llegar directamente. Bueno, aquí nada más me gustaría hacer un comentario. La evaluación de los aprendizajes no es lo mismo que evaluación educativa. Digamos, la evaluación educativa es el campo de acción que tenemos, los educadores, ¿sí?, el campo de acción, la evaluación educativa. Pero dentro de la evaluación educativa hay sus aspectos, ¿no? O sea, tenemos la evaluación de los aprendizajes, que es de los alumnos, la evaluación de los profesores, la evaluación de los planes y programas, la evaluación de los centros educativos y la evaluación del sistema mismo. Lo que nosotros estamos hablando en este momento tiene que ver con evaluación de los aprendizajes, ¿sí?, no tanto con profesores, programas, centros o sistema. Bueno, visto esto, vámonos directamente con las técnicas e instrumentos de evaluación en los aprendizajes, ¿sí? A ver, ¿qué tenemos aquí? La evaluación de los aprendizajes se puede clasificar por lo menos en dos técnicas. Por una parte, las cuantitativas y por otra parte, las cualitativas. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? La diferencia es que una, como lo es la cuantitativa, prioriza instrumentos de evaluación que den información en términos numéricos para poder hacer clasificaciones, estandarizaciones y tendencias, ¿sí? Esos son los instrumentos de evaluación cuantitativa. Y también aquellos que te colocan criterios ya establecidos por el profesor antes de observar el trabajo de los estudiantes. Es decir, yo desarrollo mi instrumento de evaluación colocando los criterios que previamente he definido para que al momento de que yo vaya a observar el trabajo y actividad de los alumnos, yo solamente observe lo que tengo como criterio. No voy a observar otra cosa más lo que yo coloqué como un criterio. Si yo como criterio coloqué el uso de los materiales didácticos para la elaboración de una maqueta, cuando yo vea el trabajo del estudiante en el proceso, ¿verdad?, me voy a enfocar solo en eso, en el uso de los recursos didácticos para elaborar su maqueta. Pero son criterios que yo ya establecí como tal, ¿sí?, y a los cuales yo les puedo asignar un número para que al final de la evaluación que yo haga de los criterios pueda tener una calificación de esa actividad. Es decir, coloco criterios y coloco número a dicho criterio. En función del cumplimiento de los criterios del estudiante, es el total que va a recibir de calificación por dicha actividad o por dicho trabajo que me haya entregado, ¿sí? Entonces, esta técnica cuantitativa reúne instrumentos de evaluación que priorizan el número, la estandarización, los criterios ya establecidos antes de la observación. Eso es la técnica cuantitativa. Por su parte, la técnica cualitativa es muy diferente. ¿Qué es lo que hace? Simplemente lo que prioriza es el proceso del trabajo, prioriza aquellos hallazgos que suceden, ¿no?, en el trabajo que uno le encarga a los estudiantes, que son sorpresivos para el profesor y que le da un valor, ¿sí? Incluso la evaluación que realiza de manera cualitativa puede no tener una calificación, ¿eh?, porque esa es otra cosa que hay que considerar de la evaluación. La evaluación no solamente, o no se debe de entender como sinónimo de calificación numérica, ¿sí? La evaluación también se hace de manera narrativa y descriptiva. Si no, habría que preguntarle a los profesores de educación preescolar, ¿sí?, que lo que hacen es hacer una evaluación descriptiva y narrativa solamente de los conocimientos, aprendizajes, habilidades o competencias que ellos logran observar en el día a día con los estudiantes. Ya de educación básica a educación superior, la prioridad es el número, normalmente, ¿no?, en la evaluación. Pero no hay que perder de vista que la evaluación no es sinónimo de calificación, no es sinónimo de un número, ¿sí?, que son los tabús que existen en el campo de la evaluación de los aprendizajes, del cual poco se habla, pero sucede.
Entonces, esas son las distinciones entre la técnica cuantitativa y cualitativa. Una prioriza los números y la otra prioriza la narrativa y la descripción. ¿En términos de qué? En términos de conocimientos, aprendizajes, habilidades, actitudes y valores. Las técnicas son los procesos y los instrumentos es el recurso que se aplica. Esa es una distinción que hay que tener también. Técnicas, procesos e instrumentos, recursos que se aplican para recabar información. ¿En qué momento es adecuado establecer una estrategia de evaluación? Pues el momento más adecuado es en la planeación. O sea, uno como profesor, cuando le dicen vas a dar tal curso, tiene que hacer una planeación didáctica. Y en esa planeación lo que hace es colocar, dependiendo de la actividad o trabajo que yo quiero encargarle a mi estudiante, una técnica y un instrumento de evaluación. Ese es el ideal, que todo trabajo se tenga que evaluar a través de un instrumento de evaluación. No todos los maestros lo hacen, pero sería el ideal que se persigue, ¿no? Por todo el esfuerzo que esto conlleva. A estar evaluando, imaginemos, ¿no? O sea, estar evaluando cada una de las actividades es muy desgastante, sobre todo cuando se habla de grupos numerosos para los estudiantes. Sin embargo, se tiene que hacer. Ok, vamos a entrar a las técnicas. Hay varias técnicas y cada técnica tiene varios instrumentos. Empecemos por la técnica de observación. La técnica de observación, como lo dice la lámina, permite evaluar los procesos de aprendizaje, ¿sí? en el momento en que se producen. Con estas técnicas, los docentes pueden advertir los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores que poseen los alumnos y cómo la utilizan en una situación determinada. Tenemos dos tipos de observación en la técnica, ¿sí? O sea, tenemos dos tipos de formas en la técnica de observación. La sistemática y la sistemática y, por otra parte, la asistemática. ¿En qué diferencia tienen? Bueno, la sistemática, uno coloca los criterios, ¿sí? O sea, uno dice, ¿qué quiero evaluar? Y en función de lo que quiero evaluar, es que emito el juicio de valor. Y la sistemática es simplemente dejar a los hallazgos y a mi observación de la sorpresa, qué es lo que yo puedo ver en el trabajo que realizan mis estudiantes y que a mí me llamó la atención. No que lo tenga como un criterio desde un inicio, sino simplemente dejo que se haga la actividad y yo me sorprendo de algo y eso para mí es significativo y lo considero como parte de la evaluación del trabajo. Esa es la diferencia entre sistemática y asistemática. Criterios y no criterios como tal. De los instrumentos que nos sirven a nosotros como profesores para poder evaluar los aprendizajes de los estudiantes, tenemos guía de observación, registro anecdótico, diario de clase, diario de trabajo y escala de actitudes. La guía de observación es un instrumento que se basa en una lista de indicadores que pueden redactarse ya sea como afirmaciones o bien como preguntas, que orientan el trabajo de observación dentro del aula, señalando los aspectos que son relevantes al observar. Me voy a ir directamente al ejemplo. Aquí viene la finalidad, el procedimiento, pero para que podamos abarcar en esta charla que tenemos varios instrumentos de evaluación, me voy a pasar, aquí está el ejemplo, ¿sí? Esta es la guía de observación. La guía de observación es un instrumento que nos puede ayudar mucho como profesores en cualquier nivel educativo, ¿sí? En cualquiera. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es colocar los aspectos a evaluar, los aspectos que le vamos a evaluar al alumno para una actividad, ¿sí? Para una actividad. Arriba podemos colocar los aprendizajes esperados, los aspectos a observar y el registro, ¿sí? Entonces nosotros empezamos, a partir de la observación, yo empiezo a ver cómo el estudiante hace el trabajo que le encargué, ¿sí? O el producto que me da, y empiezo a hacer mi evaluación, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice, aporta ideas para la selección de fuentes de información. Participa oralmente en la construcción del tema recurriendo a la toma de notas. Entonces, veo el trabajo del estudiante, veo mi criterio a observar y registro. Esa es la guía de observación. Ahora,
en la educación a distancia que vivimos actualmente, la guía de observación realmente es complicada de que se lleve a cabo. O sea, más allá de las tecnologías que pueda haber, la guía de observación como tal es complicada, sobre todo en los niveles de educación básica y media superior. Lo que se puede aquí hacer es elaborar una guía de observación en Word, en Excel o en una hoja como tal, manejar la guía de observación en actividades que permitan ver la manera en que los estudiantes realizan la actividad, por ejemplo, en sesiones virtuales. ¿Sí? Cuando el profesor tiene sesiones virtuales con los estudiantes, en ese momento les puede encargar hacer una actividad justo en ese momento. O sea, que cuando están en las sesiones, ya sea por equipos o de manera individual, que los ponga a hacer una actividad y el profesor ya tiene elaborada una guía de observación, ¿sí? Digital o en papel, y a partir de lo que él ve que están trabajando, es como empieza a hacer su registro de lo que está sucediendo. ¿Sí? Empieza a manejar la guía de observación sobre esa actividad. Y los resultados de la guía de observación se le pueden hacer saber en ese momento a los estudiantes en las sesiones virtuales o a través de videos que envíen por WhatsApp o Messenger. Esto se da mucho en educación básica, o sea, ustedes lo saben, muchos profesores no tienen las herramientas tecnológicas como tal para trabajar, entonces lo hacen a través de WhatsApp y Messenger, es como interactúan con los estudiantes y se mandan las actividades. Pues esto se puede hacer, o sea, la guía de observación se puede hacer por WhatsApp y Messenger, no necesariamente por las plataformas como Blackboard o Moodle, que aún así es complejo. Hacer una guía de observación en ese tipo de plataformas es muy complejo. ¿Sí? Este tipo de instrumento de evaluación se puede aplicar a través de sesiones virtuales, más bien. Otro instrumento de evaluación que corresponde a la técnica de observación es el registro anecdótico. ¿Sí? El registro anecdótico es un informe que describe hechos, sucesos o situaciones concretas que se consideran importantes para el alumno o grupo y da cuenta de sus comportamientos, actitudes, intereses o procedimientos. Me voy a pasar directamente. Aquí viene también la parte de la finalidad. ¿Sí? Es para identificar las características del alumno o del grupo, dar seguimiento sistemático para obtener datos útiles y así evaluar determinada situación. Aquí está. El registro anecdótico es utilizado también por muchos profesores, principalmente por los profesores de preescolar, ¿sí? Que son los que más trabajan la parte cualitativa. Entonces, ellos colocan el nombre del alumno, el grado, la hora, la fecha, la actividad evaluada, en este caso resolución de problemas de multiplicación con números decimales, y hacen una descripción e interpretación de lo que han observado. Y si leemos esto, dice lo siguiente: han pasado 3 semanas de clases en las que Arturo, ¿no? Que es el nombre, puede ser uno de los nombres de estudiante, no ha participado, pero ahora lo hizo con una explicación clara del procedimiento que utilizaron en su equipo para resolver un problema que implicaba el uso de la multiplicación con números decimales. Es necesario animarlo para que siga participando. Entonces, aquí el registro anecdótico tiene que ver con ir observando con el pasar de los días, no necesariamente tiene que ser una actividad, sino pueden ser varias actividades, con el pasar de los días, cómo ha ido evolucionando un estudiante. ¿Sí? Por lo que aquí se dice, digamos, el estudiante tuvo problemas, pero después se fue involucrando más con sus compañeros y fue mejorando en términos de las actividades que se les iba pidiendo. Entonces, el registro anecdótico es parte de las técnicas de evaluación de la observación y tiene que ver con registrar el historial de un estudiante en función de su desarrollo en el salón de clases. Este es otro instrumento de evaluación, el registro anecdótico. ¿Cómo se puede utilizar en la educación a distancia? Repito, hay carencias en educación básica y media superior. Por lo tanto, ustedes que van a ser profesores o que están interesados en participar en estas licenciaturas como enseñanza del inglés o tecnología educativa, tienen que tener presente que hay carencias, ¿sí? en la evaluación de los aprendizajes en educación básica y media superior. Por lo tanto, la evaluación en la modalidad de distancia con el registro anecdótico se puede hacer también a través de sesiones virtuales. Uno como profesor, cuando tiene las sesiones interactivas,
va a ir observando a los estudiantes a ver cómo se van comportando con el pasar de las clases, ¿verdad? Si empiezo a ver que Víctor o empiezo a ver que Ana tiene un poco de que no quiere trabajar, ok, lo voy anotando. Tiene dificultades para hacer resolución de problemas de matemáticas, lo anoto, ¿sí? Y después de un tiempo, de un periodo, ya tengo el registro anecdótico de todos mis estudiantes de un grupo. Eso es un instrumento de evaluación que me permite tener información para emitir un juicio sobre ellos, ¿no? Sobre todo cuando vengan reuniones con padres de familia, cuando es educación básica o media superior, ¿no? Tener evidencias de lo que han trabajado y cómo se han comportado. Y esto se puede, digamos, dar a los estudiantes o a los padres de familia a través de las mismas sesiones virtuales, Zoom, Meet, Skype, la que se tenga acceso, o bien a través de los videos que se envían los alumnos por WhatsApp o Messenger, ¿sí? Ahí los alumnos pueden enviar videos acerca de cómo están haciendo sus actividades y el profesor empieza a hacer un registro anecdótico de cómo los estudiantes se están comportando y si están cumpliendo o no con dichas actividades. Ese es el registro anecdótico. Incluso se puede utilizar correo electrónico también, ¿no? Tomar fotos. El diario de clase. El diario de clase es otro instrumento de evaluación de los aprendizajes muy utilizado, sobre todo en educación básica, ¿no? ¿En qué consiste el diario de clases? Bueno, como lo dice la lámina, es un registro individual donde cada alumno plasma su experiencia personal en las diferentes actividades que ha realizado, ya sea durante una secuencia de aprendizajes, un bloque o un ciclo escolar. Se utiliza para expresar comentarios, opiniones, dudas y sugerencias relacionadas con las actividades que se requieren en ese momento. El diario de clase, más que nada, lo que promueve es la autoevaluación, porque el diario de clase no lo hace el profesor. El diario de clase se convierte en un instrumento que solamente diseña las preguntas el profesor, pero es el estudiante el que contesta a partir de su propio avance, de lo que él considera que ha avanzado en una actividad o en un periodo determinado como una unidad, un bloque, un semestre. O sea, vamos a ver aquí el ejemplo para que se entienda de mejor forma. El profesor diseña este tipo de preguntas. ¿Qué aprendí hoy? ¿Qué me gustó más y por qué? ¿Qué fue lo más difícil? Si lo hubiera hecho de otra manera, ¿cómo sería? ¿Qué dudas tengo de lo que aprendí? ¿Qué me falta por aprender acerca del tema y cómo lo puedo hacer? Este es el instrumento, lo que estamos viendo en pantalla. Este es el instrumento del diario de clases. Las preguntas las diseña el profesor y lo contesta quién, obviamente el estudiante, pero no conforme a ciertos contenidos, sino más bien de su autoevaluación, ¿sí? No es que va a responder la pregunta acerca de contenidos, no, sino más bien cómo se sintió el estudiante a partir de cierta actividad. Por ejemplo, la pregunta que dice, ¿qué aprendí hoy? Pues es una autoevaluación como tal, ¿sí? El estudiante tiene que entrar en un proceso de autocrítica, de autorreflexión, sí considerando los contenidos, pero más a ser sincero acerca de cuál es el logro de los aprendizajes que tuvo. Entonces, este es un instrumento muy útil, sobre todo para la autoevaluación, el diario de clase. Ahora, en la educación a distancia, el diario de clase también se vuelve complejo de hacer, ¿sí? Digamos, las plataformas que se tienen actualmente no es que permitan que se lleve como tal el diario de clase. Es algo que se llevaba más en la educación presencial. Sin embargo, puede ser utilizada a través de las redes sociales, ¿sí? O sea, el profesor de educación básica media superior lo que puede hacer es tomarle foto a estas preguntas, mandárselas por Messenger o por WhatsApp a los estudiantes y que los estudiantes lo contesten y se lo regresen a los profesores, ¿sí? Y a partir de ello el profesor emitir un juicio de valor y hacer una retroalimentación de su práctica docente, porque prácticamente los estudiantes le están diciendo qué les faltó a ellos por aprender de esa clase, de esa actividad o de ese trabajo. Lo que se está buscando con algunos instrumentos de evaluación hoy en día en la educación a distancia es hacer adaptaciones con los recursos tecnológicos que se tengan a la mano, ¿sí? Vaya, hay plataformas o hay herramientas tecnológicas, que ustedes lo saben muy bien, que no te cubren todos los instrumentos. O sea,
Hay herramientas tecnológicas que solamente aplican para ciertos instrumentos muy tradicionales, como lo es un examen, o como lo puede ser un debate a la hora de estar en sesiones, o como lo puede ser una rúbrica o una lista de cotejos. Pero en realidad, herramientas tecnológicas que te permitan tener una diversidad, una variedad como profesor para elegir diferentes instrumentos de evaluación, no lo hay como tal. O sea, es muy complicado todavía este paso de las herramientas tecnológicas a la evaluación de los aprendizajes. Es por eso que cuando nosotros hablamos de diario de trabajo, de diario de clase, de registro anecdótico o de guía de observación, tenemos que hacer una adaptación, ¿sí? Con la realidad educativa y con la tecnología que tenemos, ¿sí? No por ello quiere decir, o sea, no solamente por tener herramientas tecnológicas que te permitan hacer exámenes o que te permitan hacer rúbricas o listas de cotejo, solamente vamos a hacer eso, porque estaríamos cayendo también en una monotonía de la evaluación de los aprendizajes. La idea es diversificar, ¿sí? Pero para diversificar en estos tiempos, dado las carencias de muchas herramientas tecnológicas en evaluación, no en la práctica docente, en la evaluación, tenemos que hacer adaptaciones como profesores, llegando al grado de utilizar las redes sociales, ¿sí? No es que exista una herramienta tecnológica que te permita elegir un diario de clase o que te permita elegir si quieres una guía de observación, pues no como tal, ¿sí? Por eso es importante la adaptación. Bien, otro instrumento de evaluación es el diario de trabajo. El diario de trabajo es un instrumento que elabora el docente para recopilar información de la jornada de trabajo que se tiene en el salón de clases, ¿sí? O en la escuela. A diferencia de... ¿Qué es este? Miren, es este. Este sería el instrumento. Se coloca la fecha de registro, el grupo, la situación didáctica o la clase o actividad que se vio en ese momento o tema y las preguntas. ¿Cómo calificaría esta jornada? ¿Cómo lo hice? ¿Me faltó hacer algo que no debo olvidar? ¿De qué otra manera podría intervenir y qué necesito modificar? Este es un instrumento denominado diario de trabajo que lo hace el profesor y que le ayuda al profesor para retroalimentar su práctica docente. A diferencia del diario de clase, estas preguntas que aparecen en su pantalla, el diario de clase es para los estudiantes, son preguntas para el estudiante, pero el diario de trabajo son preguntas para el profesor, ¿sí? O sea, el profesor es crítico con su práctica docente y esto le ayuda a evaluar los aprendizajes de los estudiantes, pero también su trabajo. Me voy a pasar un poquito más rápido por los tiempos. Otro instrumento de evaluación son la escala de actitudes, ¿sí? Aquí tenemos en la pantalla un ejemplo de escala de actitudes que también se puede utilizar como una autoevaluación o una heteroevaluación. Por ejemplo, comparto mis materiales con los compañeros y el estudiante va a ir palomeando en función de la diferenciación semántica, ¿sí? Hay una... ahí creo que le voy. Ahí está. Ahí me escuchan bien, ¿verdad? Ok. Hay una diferenciación... es que ahí está. Hay una diferenciación semántica donde tiene que ver con totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, parcialmente en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Entonces, el estudiante recibe este instrumento de evaluación que es una escala de actitudes y en función de los indicadores es como él empieza a palomear, ¿sí? Si yo comparto mis materiales con mis compañeros que no lo tienen, pues estoy totalmente de acuerdo porque yo sí los comparto, ¿no? Pero el indicador también puede cambiar si va a ser una heteroevaluación, ¿sí? Si uno como profesor lo que evalúa es si el estudiante al momento de realizar dicha actividad que yo le encargué, está compartiendo sus materiales con los compañeros. Si los está compartiendo, entonces yo hago la evaluación colocando la palomita donde considero. Entonces, esta escala de actitudes tiene esa doble funcionalidad que puede ser para la autoevaluación o la heteroevaluación. Después tenemos otra técnica que se llama de desempeño, donde aparecen las preguntas de procedimiento del cuaderno de los alumnos y organizadores gráficos. Por ejemplo, las preguntas de procedimiento
me voy a pasar rápido, pero les explico rápidamente, tiene que ver con evaluar cómo los estudiantes realizan sus actividades, no el producto, el proceso. ¿Sí? El proceso. El cuaderno de los alumnos. El cuaderno de los alumnos es muy utilizado como instrumento de evaluación en educación básica y media superior, no tanto así en educación superior. ¿Sí? En educación superior no se maneja tanto esto de los cuadernos de los alumnos, se maneja otro tipo de instrumentos como lo es el portafolio de evidencias, sobre todo para quienes trabajan en línea, el portafolio electrónico, pero en cuanto al cuaderno de los alumnos, es un instrumento que va acompañado de otro, como una lista de cotejo o una rúbrica. Aquí les presento un ejemplo de una lista de cotejo que tiene respuestas dicotómicas, es decir, sí o no, y entonces ahí el profesor lo que hace es, ¿el cuaderno tiene el nombre del estudiante de la materia? ¿Sí o no? Y empieza a palomear, ¿no? Y esa es la manera de hacer la evaluación con el cuaderno. ¿Cómo se utiliza en la modalidad de distancia? Es bien complicado el cuaderno en la modalidad de distancia, ¿no? Entonces, lo que se hace es que normalmente los estudiantes toman fotografías, ¿sí? Toman fotografías a cada uno de sus apuntes que van realizando en las sesiones virtuales, o sea, tienen la sesión virtual con el profesor y el estudiante realiza algunas notas, ¿no? Esas notas le toman fotos, las juntan en un archivo y se la envían al profesor a manera de revisarlo como cuaderno o como notas, ¿sí? De la clase. Y eso tiene un valor. Si ya el profesor lo que hace es aplicar una lista de cotejo y empieza a valorar el trabajo de los estudiantes en el cuaderno. Los organizadores gráficos. Los organizadores gráficos, entiéndase por este tipo de organizadores gráficos como mapas mentales, esquemas, diagrama de flujo, etc. ¿Sí? Cuadro sinóptico, cuadro de doble entrada, diagramas de árbol, redes semánticas. Estos también son un instrumento de evaluación. Por ejemplo, cuando uno le encarga a un estudiante leer un artículo o una lectura, lo que se le encarga y con lo que se evalúa es con un organizador gráfico. Y el organizador gráfico puede ir acompañado de una lista de cotejo, ¿sí? Donde el profesor pueda evaluar si incorpora los conceptos principales, sí o no. Si el gráfico contiene información importante y relevante sobre el tema, sí o no. Jerarquización de los conceptos, etcétera, ¿no? Todo lo que aquí se presenta como criterios de evaluación para el organizador gráfico. Y en la modalidad de distancia sí se utiliza también este organizador gráfico, ¿no? Digo, hay algunas plataformas que te permiten, algunos software que te permiten hacer organizadores de gráficos de manera muy sencilla, ¿no? Que son gratuitos incluso que hay en la red. Entonces el estudiante entra a este tipo de software o de aplicaciones que hay en la red para poder hacer un mapa conceptual o un cuadro sinóptico y ese se lo manda al profesor a través de las plataformas que hay como Moodle, Blackboard o a través de las redes sociales, en fin. Se busca la manera siempre y cuando se tengan las condiciones para hacerlo a través de las tecnologías. Otra técnica es el portafolio, la rúbrica y la lista de cotejo, ¿no es cierto? O sea, el portafolio es algo muy importante y que yo creo que la mayoría de los profesores de los niveles educativos del SEM lo utilizan. El portafolio tiene que ver con incorporar todas aquellas actividades que se hicieron en un periodo de tiempo determinado, se juntan y eso se le coloca unas conclusiones o se le colocan los aprendizajes que logró el estudiante y también se acompaña de una lista de cotejo como aparece en su pantalla, ¿no? Los trabajos tienen la firma de los sellos, todas las evidencias son presentadas en orden cronológico, tiene una portada, es original, el portafolio, se entrega en un solo documento, está organizado, etc. Ahí el profesor coloca los criterios y en función de eso va palomeando si cumple o no y colocando unas observaciones, si es que las hay, en cada criterio. ¿Cómo se utiliza el portafolio en la modalidad de distancia? Desde luego, uno lo puede hacer con diversas herramientas tecnológicas, por ejemplo, en Dropbox, ¿no? de manera muy arcaica todavía en lo tecnológico, pero lo puede hacer en Dropbox o lo puede hacer en Google Drive, abriendo las carpetas de cada uno de los estudiantes, ligándolo a un correo electrónico y que el estudiante entre el correo electrónico y pueda tener acceso a cada carpeta y en cada carpeta ir colocando las actividades digitales. Ese sería el portafolio electrónico. O bien, sí, en Google Drive o en Dropbox. Esa puede ser una de las formas de hacer un
un portafolio electrónico. La rúbrica también es muy utilizada por los profesores de cualquier nivel educativo. Aquí no hay mucho problema en términos de las herramientas tecnológicas, porque incluso en las herramientas que te da Google Suite, que es Classroom, Classroom te permite hacer ya de entrada rúbricas, ¿no es cierto? Con la actividad que uno va a desarrollar. Entonces, se puede trabajar con ese tipo de herramientas tecnológicas o se puede trabajar con herramientas tecnológicas un poquito más rudimentarias, ¿no? Como puede ser las redes sociales, tomar foto de la actividad, mandarla al profesor y el profesor le toma foto a la rúbrica que tiene, a los resultados que obtuvo el estudiante y hace una retroalimentación. ¿Sí? Es cuestión de adaptabilidad en la educación a distancia. No pensemos que la educación a distancia todo es en software, en programas, porque en realidad no lo es así, ¿sí? En los niveles educativos. Y no hay, o sea, no existe como tal tantas herramientas para cada uno de los instrumentos de evaluación. Eso hay que tenerlo claro. Bueno, tenemos técnica de interrogatorio también, como tipos textuales, debate y el ensayo. ¿Quién no ha encargado un ensayo o quién no ha hecho un ensayo como instrumento de evaluación, verdad? También se acompaña de una lista de cotejo y los famosos exámenes orales escritos. Los exámenes orales sí se pueden hacer a través de las sesiones de Zoom. Eso sí se puede hacer. Ese no hay ningún inconveniente. Incluso lo que más hay en el mercado de herramientas tecnológicas como tal son para los exámenes escritos. O sea, el examen escrito tú lo puedes hacer en un formulario de Google o lo puedes hacer en cualquier otra plataforma. Por ejemplo, hay quienes utilizan mucho en educación básica el Kahoot. A lo mejor algunos de ustedes lo han utilizado, el Kahoot, que es un tanto un examen de manera divertida donde puedes subir videos, donde puedes subir imágenes y el estudiante ya va contestando cada una de ellas. Incluso le puedes colocar un tiempo para que compitan entre estudiantes. En fin, ¿sí? El examen es lo que más hay en términos de herramientas tecnológicas, ¿sí? Para evaluación de los aprendizajes, ¿sí? Aquí están algunos, Google Form, Kahoot, y hay más, pero estos son los más utilizados. Bueno, creo que ya estamos sobre tiempo. La verdad es que traté de ser un tanto lo más rápido. Mi finalidad, como ustedes pudieron verlo, no es tanto irnos directamente a los instrumentos o herramientas que existen para la evaluación de los aprendizajes, sino más bien que comprendiéramos, más allá de eso, también el escenario en el cual estamos nosotros actualmente. Porque los que están interesados, repito, o los que ya están estudiando alguna licenciatura o posgrado relacionado con esto de la enseñanza o del ser docente en el ámbito o de estar en el ámbito educativo, pues es muy importante que se considere todos estos aspectos de la educación a distancia que vivimos actualmente por la pandemia, ¿sí? Y entender o comprender que no todos los niveles educativos trabajan con tecnologías como educación superior. O sea, los niveles educativos tienen deficiencias en las tecnologías, en la práctica docente actualmente y obviamente tienen deficiencias en la evaluación de los aprendizajes. Es algo desconocido para muchos. Y si nosotros vamos a trabajar en ese ámbito, hay que conocer las dimensiones de este sector, ¿no? Esa es la finalidad de este curso, de esta charla que yo he querido tener con ustedes. Y que bueno, o sea, de aquí en adelante lo único seguro que hay, porque también lo dicen los profesores, que yo he entrevistado en algunas investigaciones, es que la educación, las tecnologías educativas, las herramientas tecnológicas llegaron para quedarse en todos los niveles educativos, no solamente en educación superior, llegaron para quedarse. Incluso se habla de que puede haber instituciones educativas, sobre todo privadas, de educación media superior o que ofrecen educación básica, que puedan trascender a solo ofrecer educación en línea. O sea, estamos pensando a futuro, pero cuando regresen a la educación mixta, como lo marca la Secretaría de Educación Pública, pues se seguirán utilizando las herramientas tecnológicas para la práctica docente, las clases y la evaluación de los aprendizajes. Bueno, espero yo que esta plática que he tenido con ustedes sea de utilidad. No sé si hay algunos comentarios, ¿no? O preguntas al respecto. ¿Alguien cuenta con alguna pregunta para el maestro?
Bueno, muchas gracias, maestro Eric Márquez de León, por su valiosa participación, sobre todo a cada uno de ustedes. Los invitamos a que nos visiten en nuestras redes sociales, donde podrán conocer más de nuestra comunidad, programas educativos y beneficios que tenemos para ustedes, además de eventos que tendremos próximamente. Los invitamos a que permanezcan un momento más en la sala. No sé si hay algún comentario. Digo, igual y me gustaría escuchar si hay algún comentario de los que están aquí, ¿verdad? Que están... ¿Alguien que quiera participar con ¿Algún alguna comentario? retroalimentación ¿Qué del qué les maestro pareció Eric? la plática que tuvimos? ¿Verdad? ¿Algo que pudieran decir? Rafael Ernesto Torres escribe en el chat alguna recomendación de libros de evaluación de aprendizaje. Y Rosa Carmín dice que gracias por compartir su conocimiento. Ah, sí, no, de nada. Sí, mira, a nivel nacional, digamos, en el ámbito que nos manejamos, que es México, hay autores muy importantes. Por ejemplo, está Silvia Smelkers, ¿no? Que anteriormente, como ustedes lo saben, fue la presidenta de lo que se conocía como Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México, el INEE, y que ella es una académica que ha trabajado mucho en la evaluación de los aprendizajes. De ella pueden encontrar libros o información. También otro de los académicos que trabaja el campo de la evaluación educativa o evaluación de los aprendizajes es Díaz Barriga, los hermanos Díaz Barriga. ¿Sí? Los hermanos Díaz Barriga tienen trabajos interesantes sobre currículum escolar y evaluación de los aprendizajes. Yo les diría que ellos dos pudieran consultar como autores en el ámbito nacional, ¿sí? Para estar en contexto, porque han escrito sobre eso y también han escrito sobre la cuestión de evaluación de los aprendizajes ante esta situación de la educación a distancia. Gracias, maestro Eric. También comenta Ángel Cisneros. Muchas gracias, interesante. Propone retos a la práctica personal docente. Ayesha Palacios, muy interesante. Todo fue muy claro, todo el panorama. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, maestro Eric. Muy bien, gracias a todos por estar aquí. Gracias. Muchas gracias, hasta luego.